Hola y bienvenidos al diálogo de esta semana con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 5 de abril de 2023. Soy Harley Schlanger y seré su moderador hoy. Si tienen preguntas o comentarios que les gustaría hacerle a Helga, pueden enviarlos a questions@schillerinstitute.org o pueden publicarlos en el chat. Estamos convocando una conferencia en línea de 2 días, el 15 y 16 de abril, bajo el título Sin el desarrollo de todas las naciones no puede haber una paz duradera en el planeta. Incluirá panelistas de todo el mundo para discutir qué se debe hacer para evitar cruzar la línea de una guerra nuclear sobre Ucrania o Taiwán. Y cómo, en cambio, Estados Unidos y los países occidentales pueden participar en la lucha por una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo y abandonar sus obsesivos delirios de mantener el orden unipolar basado en reglas. Helga, dado el rápido ritmo de los acontecimientos durante la última semana, ¿qué se necesita para garantizar que esta transición se lleve a cabo de manera pacífica? La mayoría del mundo parece ser más razonable que los estadounidenses y los europeos, porque la mayoría del mundo se está moviendo en la dirección de construir un nuevo sistema económico y financiero y establecer mejores relaciones de cooperación internacional. El problema es que enfrentamos ahora mismo, por un lado, una escalada a la guerra mundial. Sucede sin cesar todos los días. Si uno, sin prejuicios, escucha lo que dijo hace unos días el presidente Lukashenko de Bielorrusia sobre el peligro de una guerra nuclear, y que también repitió el expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, la gente no debería ignorarlos. Estas son advertencias. Y el hecho de que Finlandia ahora se haya convertido en miembro de la OTAN, y eso representa la sexta expansión de la OTAN hacia el este. Eso no ha hecho que Europa sea más segura, y seguro que tampoco Finlandia. Eso significa una nueva frontera, la que hay entre Rusia y Finlandia, de unos 1.300 kilómetros, que se ha añadido una frontera directa entre la OTAN y Rusia. Y el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, dijo que esto tendrá consecuencias. La línea en los medios occidentales de que Rusia no reaccionará a eso es un error. La reacción de Rusia será moderada, pero vendrá con seguridad. Estamos paso a paso yendo en la dirección equivocada. Habrá con toda probabilidad una ofensiva de la OTAN para tratar de que Ucrania tenga suficientes armas para llevarla a cabo. Es dudoso que pueda suceder dadas las terribles condiciones de la situación en Ucrania. Así que todo esto es muy malo. Ahora, los europeos simplemente no lo entienden, pues el resto del mundo avanza muy rápidamente hacia la desdolarización. Cada vez más países se están alejando del dólar. China y Brasil están comerciando en yuanes y en reales. Arabia Saudita y China y otros países se salieron del petrodólar. No han accedido a la demanda de recorte del precio del petróleo de Estados Unidos. Por lo tanto, todo indica que en este momento se está creando una nueva moneda internacional. Y tal parece que se anunciará y establecerá en la cumbre del BRICS, que tendrá lugar del 22 al 24 de agosto en Sudáfrica. Los europeos simplemente no lo entienden. Por un lado, tenemos el primer acuerdo entre la empresa energética francesa Total y China en yuanes o renminbis, por lo que es interesante que tengamos una empresa francesa entrando en la desdolarización.
Pero si observamos la misión actual del presidente Macron y Ursula von der Leyen a China, simplemente no entienden que todo el sur global está aliado con Rusia y con China. Y, por ejemplo, las naciones africanas, ninguna de ellas firmó las sanciones contra Rusia. Hubo una cumbre entre Rusia y 40 líderes de África en el mismo periodo en que el presidente Xi Jinping estaba visitando a Putin. Así que Putin prácticamente estaba yendo y viniendo entre la cumbre con el presidente Xi y luego yendo a la cumbre de África. Y está muy claro que las naciones africanas no están de acuerdo con las antiguas potencias colonialistas y no están de acuerdo en ser arrastradas hacia una confrontación geopolítica contra Rusia. Sin embargo, Macron y von der Leyen van a China. Es difícil caracterizar esto. Macron, que obviamente se ha debilitado mucho a nivel nacional después de las últimas elecciones y con el movimiento de huelga en curso en Francia, va con una delegación enorme, creo que 60 directores generales de grandes firmas, 25 representantes del área de cultura. Lleva con él a varios ministros, al ex primer ministro Jean-Pierre Raffarin, conocido por ser más amigable con China, y creo que también a otros ex miembros del gabinete. Así que es una gran delegación y obviamente los tonos que provienen de Macron son un poco más suaves. ¿Es realmente diferente de lo que dice von der Leyen? Von der Leyen dio un discurso absolutamente espantoso ante el Instituto Merix en Bruselas. Fue una diatriba contra China. Dijo que las relaciones futuras entre la Unión Europea y China dependerán de cómo reaccione China a la guerra de Rusia en Ucrania, que debe hacer lo que ella llamó eliminación de riesgos, que es una formulación extraña. Entonces, va con una actitud belicosa a China. Y el embajador chino en Bruselas se burló de su discurso, diciendo que quien lo haya escrito no sabe nada sobre China, y estoy muy de acuerdo con eso. Así que este par irá a partir de hoy por 3 días a China y hay que ver cómo resultará, cómo se verá la relación entre China y Europa después de estas visitas. Insisto que los europeos no lo entienden. El resto del mundo está tratando de sacar las consecuencias del hecho de que hayan convertido en arma al dólar. Todo lo que está sucediendo es autoinfligido. No es una combinación malvada de Rusia y China la que le está haciendo todo eso a Occidente. Si arman al dólar, si confiscan activos como los 300.000 millones de Rusia, los 9.000 millones de Afganistán, algunos de Venezuela, y luego usan las sanciones como arma también, sanciones unilaterales que son ilegales porque no están respaldadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Uno no debe sorprenderse si estos países que son el objetivo de estas medidas de alguna manera digan tenemos que sobrevivir y crear un sistema diferente. Así que aquí nos encontramos. Como dijiste, tenemos la conferencia el 15 y 16 de abril, donde queremos hacer una representación adecuada de lo que está sucediendo en el mundo. Invitamos a oradores de todos estos países para que nuestros espectadores y participantes puedan formar su propio juicio al escuchar directamente a los representantes de estos países, lo que nunca obtendrían de los principales medios de comunicación. Y también dejando en claro que el interés de los países del sur global y el interés expresado por el Movimiento Internacional por la Paz
en el llamado norte global son realmente idénticos, porque ambos están unidos contra el aparato que está empujando al mundo hacia la Tercera Guerra Mundial. Y esa igualdad o esa similitud de intereses tiene que ser entendida por ambas partes. Entonces, con suerte, podemos, con esa movilización, apelar a las fuerzas racionales en Europa, en Estados Unidos, que entenderían que sería lo mejor para todos si esta confrontación se detuviera y hubiera una reorganización ordenada del sistema financiero, que es urgente. Estamos sentados en un barril de pólvora. Si reflexionan sobre lo que sucedió con Silicon Valley Bank y algunos otros bancos estadounidenses menores, y luego el increíble rescate del Credit Suisse. Credit Suisse fue rescatado un día con 50,000 millones de francos suizos y al día siguiente resultó que esto no fue suficiente, por lo que hubo una enorme presión de muchas fuentes sobre el gobierno suizo y el Banco Central Suizo para que UBS asumiera el control de Credit Suisse. Este es un peligro increíble para Suiza porque ahora tienen un banco de tamaño super mega monstruoso que tiene un volumen de 40 veces el Producto Interno Bruto de la economía suiza. Debería ser obvio que si algo sucede como una reacción en cadena en los mercados internacionales, acabaría también con este nuevo banco monstruo. Los suizos serían los que tendrían que pagar, con una pérdida económica increíble. Y eso está entre bastidores, porque este no fue solo un ejemplo ni una situación única. Hay rumores de que algunos bancos alemanes tienen una vulnerabilidad increíble a los derivados. No voy a decir cuáles porque este es un tema difícil y no quiero que me demanden, pero tenemos información privilegiada de personas en el sector bancario que están extremadamente preocupados por todo el sistema financiero transatlántico y lo describen como una economía de casino que está a punto de estallar. Así que tenemos el peligro de guerra, tenemos el colapso inminente del sistema financiero, pero se perfila una alternativa. Y lo que tenemos que lograr es que los países europeos y con suerte Estados Unidos se den cuenta a tiempo de que tenemos que superar la geopolítica y tenemos que encontrar una solución común. Por eso es que el Instituto Schiller está impulsando la idea de una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que debe proteger a todos los países del planeta y donde el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, porque no puede haber paz si no abordamos las cuestiones absolutamente urgentes de la pobreza, los problemas de salud, la falta de alimentos, falta de agua potable y muchas otras cosas. Esta es la situación en la que nos encontramos y deben participar en esta conferencia y ayudarnos a difundir las noticias al respecto, porque ese es el lugar donde cada vez más personas se están volcando para discutir cómo salir del problema. Es interesante, Helga, que varias de las preguntas sean sobre cómo organizar esto. ¿Qué podemos hacer para que más personas no solo asistan a la conferencia, sino que también ayuden a organizarla? Esta es una pregunta de Thomas, quien dijo, parece que el mundo unipolar se está acabando, que la crisis financiera está escalando. ¿Qué se necesitará para reconocer que las propuestas de Rusia, China y el sur global son del interés nacional de los países occidentales? Bueno, están en el interés de los países occidentales. Miren, Rusia acaba de publicar una nueva doctrina de política exterior que leí. Es un documento muy largo. Es principalmente una doctrina defensiva y una reacción a lo que Rusia percibe como una política de contención cada vez mayor. Pero también reafirma la posición de Rusia como un actor global.
rechazando la idea de lo que dijo Obama en su momento, de que Rusia era solo un actor regional. Pero a pesar de un tono más agudo, sin dudas, tiene varios párrafos donde dice que la puerta aún está abierta, que si Occidente aceptara tratar a Rusia en igualdad de condiciones, entonces Rusia estaría abierta a reabrir las negociaciones y la cooperación con Occidente en condiciones de igualdad. Ahora bien, eso todavía no es un sentido de confianza y de regresar a los periodos anteriores de cooperación, pero la puerta está abierta y creo que la satanización de Rusia del periodo reciente, por ejemplo, en lugares como Alemania, donde si dicen que Rusia tiene derecho a existir, se están condenando al ostracismo por ser comprensivo con Putin. Lo que está pasando ahora mismo en Alemania es absolutamente demente. Afortunadamente, cada vez hay más gente que no está de acuerdo. Por ejemplo, hay un nuevo llamado del hijo de Willy Brandt, Peter Brandt, exigiendo un alto al fuego y negociaciones en Ucrania. Todo esto debe detenerse siguiendo el modelo de la paz de Westfalia, porque la paz de Westfalia puso fin a 150 años de guerra religiosa en Europa, y la razón por la que las partes beligerantes se sentaron a la mesa de negociaciones fue porque reconocieron que no habría nadie para disfrutar de la victoria, porque todos estarían muertos, porque en ese momento ya habían destruido a un tercio de Europa en términos de personas, pueblos, ganado. Así que durante 4 años se sentaron a la mesa de negociaciones y elaboraron principios que fueron la base del derecho internacional. Creo que eso es lo que tiene que ocurrir. Uno de los principios era que por el bien de la paz, uno tiene que tener en cuenta los intereses del otro. Eso es hoy lo que estamos tratando de poner sobre la mesa con la nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo, que tiene que tener en cuenta el interés de todos, de Ucrania, de Rusia, de China, de Corea del Norte, de Irán, de Venezuela, de todos los demás. No pueden quedar fuera del nuevo proyecto. Y el otro principio proveniente de la paz de Westfalia es que por el bien de la paz, uno tiene que olvidar y perdonar los crímenes cometidos por uno o por otro lado. No tengo forma de conocer todos los informes provenientes de Ucrania, pero si hay una guerra, entonces suceden atrocidades en general. No creo que la mayoría de lo que se dice sea cierto, porque estamos viviendo un periodo de propaganda negra, propaganda gris. Si escucho a la radio alemana, lo que hago todos los días solo para ver lo que dicen en la radio, pero no hay una noticia veraz que no le pongan un giro. Y puedo juzgar y probar algunas de estas noticias porque sé lo que se dice. Entonces, ¿cómo sé si lo que dicen sobre lo que sucede en Ucrania es cierto? Pero incluso si algunos crímenes fueron cometidos por uno u otro lado, tiene que haber un alto, porque la escalada es la Tercera Guerra Mundial y no quedaría nadie. Entonces, creo que lo que se debe hacer es tener un nuevo sistema financiero internacional, porque el actual está en bancarrota irremediablemente, y si solo observamos la tasa a la que la gente está saliéndose del dólar, vendiendo bonos del Tesoro de Estados Unidos. Por ejemplo, Brasil vendió en 2022 el 10% de sus bonos del Tesoro estadounidense. China creo que 170,000 millones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Pero incluso Japón vendió más de 180,000 millones en bonos del Tesoro de Estados Unidos en el último año. Y eso debería mostrar claramente que no solo son los BRICS los que hacen eso, sino que hay un reconocimiento general de que hay algo fundamentalmente mal con la actual economía de casino.
porque Estados Unidos básicamente ha estado imprimiendo dinero, mientras que otros países como China han estado saliendo de la especulación, prohibiendo la especulación. Y si observan la exposición a los derivados de los bancos chinos, es un porcentaje pequeño, mientras que Goldman Sachs tiene una exposición de derivados a activos de capital de 99-1. Es una burbuja y la burbuja de todo está a punto de estallar. Lo que se necesita es una reorganización ordenada del sistema, lo que hizo Franklin Delano Roosevelt con la separación bancaria de la ley Glass-Steagall en 1933 con el nuevo trato, hizo de la Corporación Financiera de Reconstrucción un mecanismo de crédito que se aplicó en Alemania por la Corporación Federal de la Reconstrucción en la posguerra. Así que hay puntos de referencia. No estamos hablando de inventar la rueda, estamos hablando de volver a un sistema de economía que funcionó. Y toda la desregulación y la búsqueda pura de dinero, maximizando la ganancia especulativa para unos pocos, eso tiene que terminar. Y si hubiera una señal seria proveniente de Occidente, tendría que ser creíble, y hay una gran brecha en este momento después de lo que Merkel y Hollande admitieron sobre su trampa en los acuerdos de Minsk. Entonces tiene que haber una declaración en ese sentido. Sería la única manera y para eso tenemos que organizarnos. Seguimos recibiendo preguntas de todo el mundo. Aquí hay una de Zambia que es interesante porque creo que ahí es donde acaba de estar Kamala Harris tratando de sermonearlos sobre la democracia. Es una pregunta de George que escribe: me encantaría explorar más el vínculo entre la paz y el desarrollo. ¿Podrías explicar cómo sería? Creo que si uno estuviera de acuerdo en que el mundo tiene una necesidad urgente de desarrollo, quiero decir, vean la situación. No tengo las últimas cifras del Programa Mundial de Alimentos, pero la última vez que David Beasley las publicó, había casi 2.000 millones de personas con inseguridad alimentaria y 2.000 millones de personas no tienen acceso a agua limpia. Las condiciones de salud son pésimas. Países como Siria, Haití, Afganistán, muchos otros que están en un nivel de inanición. En Siria, el 90% de la población está por debajo del umbral de la pobreza. Ahora, eso no puede seguir así. La sola idea de que persistan tales condiciones, nadie debe pensar que esa es la condición normal de la humanidad. Entonces, lo que necesitamos es un plan para una reconstrucción económica o construir todos los continentes. La forma en que se hace es bastante obvia porque todos los países que alguna vez tuvieron una revolución industrial comenzaron con infraestructura básica. Porque si no existen caminos, carreteras, hidrovías integradas, producción y distribución de energía, comunicaciones, como condición previa para los parques industriales, para la mecanización de la agricultura, para la mejora del procesamiento de alimentos, el transporte. Estas son las cosas básicas que se necesitan. Y eso es por lo que el Instituto Schiller ha estado luchando durante décadas. Cuando Xi Jinping anunció la nueva ruta de la seda en 2013, actualizamos y mejoramos todos nuestros programas de desarrollo en los que hemos trabajado durante décadas y lo llamamos la nueva ruta de la seda se convierte en el puente terrestre mundial. Ahora, ese informe que se puede comprar en Internet es un modelo de lo que se podría hacer hoy o mañana si hubiera intención y voluntad para construir la economía mundial. Esta es la idea de conectar todos los continentes a través de puentes y túneles, donde la infraestructura básica en todos los continentes eventualmente llegue a una densidad de infraestructura
como la que solía haber en los mejores tiempos en Alemania, porque es posible que la gente no lo recuerde, pero Alemania una vez tuvo un sistema ferroviario que llegaba a tiempo. Eso casi se ha olvidado, pero hubo un momento así. A veces teníamos un sistema de carreteras en el que no había reparaciones y embotellamientos y todo eso. Pero la densidad de la infraestructura en Alemania en realidad no es tan mala. Ahora está en descomposición, pero había vías fluviales. Si observamos el Rin, es una hermosa vía. Están conectados con líneas de ferrocarril como el puerto interior de Duisburg, que está conectado a las autopistas. Así que este es el tipo de infraestructura que podemos construir en África, en América Latina. Ya está sucediendo con la ayuda de China, principalmente con la iniciativa de la Franja y la Ruta, en países como Indonesia, en Laos, en muchos otros países. Y ese es el signo de los tiempos, porque los países del sur global ya no quieren las reliquias del sistema colonialista. Y creo que eso es lo que crearía la paz, porque si estás de acuerdo con eso, entonces tenemos que poner al hombre, a los seres humanos en el centro de la economía, y la economía de casino tiene que ser reemplazada por inversiones a largo plazo y de bajo interés en la producción real. Eso es en el interés de la humanidad en su conjunto, no es en el interés de los especuladores que quieren tener rendimientos del 20% anual o algo así, que no se obtiene de la infraestructura. Pero la infraestructura no debe verse como una inversión lucrativa, porque la infraestructura es lo que crea la precondición para que funcione la industria y la agricultura. Entonces tenemos que hacer ese cambio. Y soy bastante optimista de que se puede hacer porque la mayoría del mundo se está moviendo en esta dirección. Los BRICS, los países que solicitaron ser miembros de los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, la Unión Económica Euroasiática, la ASEAN, según sé, la mayor parte de la Unión Africana. Entonces nuestro trabajo es convencer a países como Francia, Italia, Alemania y otros, y a Estados Unidos, de que deben unirse. Hay tales tradiciones. Estados Unidos no siempre fue como es ahora, tratando de mantener un mundo unipolar. La Revolución Americana original era diferente. Se suponía que iba a ser una república. John Quincy Adams, el sexto presidente estadounidense, dijo que el objetivo y el propósito de Estados Unidos no es ir al extranjero en busca de monstruos a quienes destruir, sino tener una alianza de repúblicas perfectamente soberanas en Europa. Charles de Gaulle tuvo la idea de que Francia tiene una misión: llevar el desarrollo a otros países. Dijo que los franceses no son vacas de pie en el pasto comiendo hierba, sino que tienen una misión. En Alemania, en los periodos en que Alemania funcionó, en las décadas de 1950, 60, hasta la década de 70, Alemania era muy respetada por muchos países del mundo por su frase "hecho en Alemania", que originalmente estaba destinado a ser una vergüenza y se convirtió en una marca de calidad, porque representaba precisión, laboriosidad, excelente tecnología. Ahora eso se está desvaneciendo. La imagen de Alemania se está erosionando rápidamente en el mundo, pero tal vez la industria alemana, las empresas medianas, los sindicatos alemanes, los agricultores alemanes puedan revivir esa idea de que Alemania juega un papel positivo. De la misma manera, Italia tiene la tradición de Enrico Mattei. Italia se consideraba a sí misma como un puente entre África y Medio Oriente. Entonces hay tradiciones positivas en todos estos países que tenemos que revivir. Como estabas hablando de Europa, tenemos 3 preguntas que acaban de llegar sobre Europa precisamente y las agruparé. Una es de Andy, quien dijo: Europa y Finlandia parecen eufóricos por la incorporación de Finlandia a la OTAN.
¿Por qué Finlandia es tan optimista sobre esto? De Charles tenemos, mi mayor temor es que el obstáculo para que Occidente entre a la multipolaridad es el complejo militar industrial. ¿Qué tan arraigada está la industria de la guerra en Europa? ¿Se puede superar? Y luego supongo que podemos decir es una expresión del pesimismo alemán de Janos, quien dijo, hablan como si creyeran que dentro de este sistema corrupto el cambio es posible. No puedo verlo. A decir verdad, no hay un movimiento real en el interior para detener esta máquina de guerra fascista. ¿Qué hacemos? Son tres preguntas básicamente de Europa para ti. Bueno, creo que la decisión de Finlandia es realmente mala. Realmente creo que es estúpida, porque Finlandia tenía una tradición de neutralidad y el norte de Europa especialmente era una de las regiones más estables del mundo. Ahora, básicamente han renunciado a eso y como dije antes, creo que uno tiene que esperar que haya una reacción rusa con toda lógica. Probablemente colocarán algunos sistemas de armas importantes a lo largo de esa frontera, lo que les aclarará a los finlandeses que este fue un trato realmente podrido el que hicieron. En Suecia hay una presión muy grande sobre el presidente turco Erdogan para que deje de bloquear la entrada de Suecia a la OTAN. Se avecinan elecciones en Turquía. Pero creo que eso es simplemente una idea terrible, porque pensar en este momento que al unirse a la OTAN mejoran su seguridad es simplemente increíble. La gente debería salirse de la OTAN. Creo que debe haber un movimiento de ciudadanos para decir que no estamos de acuerdo con las políticas actuales y por lo tanto exigimos que nuestro país se salga de la OTAN. ¿Quién les preguntó a los ciudadanos europeos si querían convertirse en una OTAN global? No recuerdo que haya habido una votación sobre eso o un referéndum. Sin embargo, la última cumbre de la OTAN en junio pasado en Madrid decidió que la OTAN se volvería global, que se convertirá en una OTAN global, se adentrará en el Indo-Pacífico y von der Leyen tuvo una reunión con la OTAN básicamente diciendo que la Unión Europea y la OTAN ahora tienen un acuerdo por el cual si se es miembro de una de las dos organizaciones automáticamente se relacionan con todos los demás elementos de la otra, convirtiéndolo en un asunto entrelazado. A mí no me consultaron sobre eso. Habría votado decididamente en contra porque creo que es perjudicial para los intereses alemanes y para los intereses del mundo. Necesitamos un movimiento masivo de personas. Ahora, el complejo militar industrial obviamente es un factor importante. Es muy dominante en Estados Unidos y Gran Bretaña. Estados Unidos casi no tiene industria, sino un complejo militar industrial, porque subcontrataron todo lo demás a los mercados de mano de obra barata en las últimas décadas. Y eso es un gran problema. Uno tiene que pensar realmente cómo podría reorganizarse la industria estadounidense. Por ejemplo, para reconstruir la infraestructura estadounidense, eso sería muy bueno. Estados Unidos no tiene un sistema de trenes rápido. China tiene 40,000 kilómetros de trenes rápidos. Tal vez sería más beneficioso para Estados Unidos usar las enormes cantidades de dinero, capital y fuerza de trabajo, más de 800,000 millones de dólares al año para el complejo militar industrial, usar eso para reconstruir la economía estadounidense. ¿No sería eso mejor para Estados Unidos? Yo creo que sí. Y en cuanto a la posibilidad de un cambio, miren, si solo vemos la situación alemana, nos deprimiríamos totalmente, porque lo que está pasando en este país es casi incomprensible. Tenemos un gobierno que afortunadamente está perdiendo en las encuestas muy rápidamente y el esfuerzo de los principales medios de comunicación por torcer eso y en cambio decir que es culpa de la coalición semáforo, no se ocupa del tema de los inmigrantes. No creo que eso sea lo principal. Creo que la gente está molesta por lo que está haciendo el ministro de Relaciones Exteriores, Baerbock,
Creo que la gente está histérica por lo que está haciendo el ministro de Economía Habeck. Habeck en Kiev dijo que hay una garantía estatal para todas las inversiones en Ucrania. Ese es el dinero de los contribuyentes alemanes. Baerbock va allí y dice que hará todo lo que Ucrania necesite, sin importar lo que piensen los votantes alemanes. Creo que eso es lo que objeta la gente. Habeck, que solía escribir novelas para niños, debería volver a su vocación original y escribir libros para niños, donde no esté creando. Pensándolo bien, nunca he leído esos libros, así que tal vez también estén haciendo daño. Pero sería de seguro menos daño que el que le está haciendo a la economía alemana. Con suerte, este gobierno será expulsado en la próxima ocasión que sea posible. Pero si solo nos centráramos en la situación interna en Alemania o incluso en Europa, también diría que es casi imposible. Lo que estamos viviendo en este momento es un cambio tectónico, un cambio de época mucho más grande de lo que Scholz ha mencionado en Zeitenwende, un cambio en la historia. Estamos viviendo en este momento un cambio que solo ocurre a veces cada 500 años. Porque lo que está llegando a su fin en este momento es el sistema del colonialismo. Porque los países del sur global no quieren ser explotados más por algunas potencias europeas. Las antiguas potencias colonialistas que naturalmente se han desplazado hacia el norte global en general, y estoy absolutamente segura de que ya no puede ser así. No se puede meter al genio nuevamente en la botella, debido a que esta es la gran mayoría del mundo. Estos países son mucho más vibrantes, mucho más inteligentes, mucho más centrados moralmente en el bien común de la gente de lo que se puede ver en el norte global en este momento. Nos estamos dirigiendo a un cambio tectónico. Podemos dirigirnos a un colapso del sistema financiero mucho más rápido de lo que la gente piensa. Y se producirán cambios. Y la razón por la que estamos haciendo lo que estamos haciendo es que queremos que esta sea una transición ordenada, si es posible, porque si hay un colapso desordenado del sistema tendrá consecuencias incalculables. Pero el cambio llegará seguro y, como dije, tenemos que lograr que más personas sean razonables y tomen como guía los intereses de la humanidad en su conjunto y que definan el interés nacional en cohesión con los intereses de la humanidad en su conjunto. Y entonces tendremos una oportunidad. Lo que les digo es que tienen razón en estar preocupados, pero no hay que ser pasivos. Actívense con el Instituto Schiller porque hemos estado luchando por esta perspectiva durante mucho tiempo. Lo hemos pensado mucho. Tenemos una gran red de personas que piensan lo mismo en todo el mundo y tenemos que poner en vigor ese poder ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde. Así que únanse a nosotros y no se desesperen porque la situación es muy grave y prefiero que la gente tenga noches de insomnio a que caminemos sonámbulos hacia una catástrofe, pero existe la posibilidad de hacer un cambio si suficientes personas colaboran juntas para este fin. Bueno, un antídoto contra el pesimismo sería registrarse para unirse a nuestra conferencia el 15 y 16 de abril y participar en línea y organizar a otras personas, porque ahí es donde se generará este tipo de discusión. Helga, debido a consideraciones de tiempo, tengo dos preguntas más que creo que probablemente quieras responder. Una que probablemente puedas responder rápidamente es de un analista de política exterior en Europa que dijo: ¿hay algo que los chinos puedan comunicar a von der Leyen y Macron que pudiera hacerlos cambiar de política? Bueno, espero que lo hagan. Estoy segura de que lo harán. Les aclararán a los europeos que les conviene cooperar con China. China es la locomotora de la economía mundial. Si Europa quiere sobrevivir económicamente, tiene que trabajar con China. La idea de diversificar está bien, pero reemplazar a China
por la idea de volverse independiente, simplemente no va a funcionar, porque si miramos a regiones como Shenzhen, Shanghai y Guangdong, son como el motor de la economía mundial. Y toda Asia es mucho más optimista. China tendrá una tasa de crecimiento, incluso según el Banco Mundial, de más del 5% en este año. Es un marcado contraste con las expectativas para Europa. Así que estoy segura de que los chinos dejarán claro enfáticamente que el interés de ambas partes es cooperar. Quizá Macron escuche porque hizo discursos muy bonitos cuando estuvo en Xi'an hace algunos años. Desafortunadamente no se materializó lo que dijo, pero a veces tiene la capacidad de captar buenas sugerencias. Con von der Leyen soy más escéptica. Ella es tan anti-China y ante Rusia que no tengo ninguna esperanza de ella, francamente. Entonces veamos qué sucede. Me gustaría que me sorprendiera, pero en este punto creo que ella no está en la posición correcta. Creo que ella no le está haciendo bien a Europa. Aquí hay una pregunta de seguimiento de nuestra amiga Natasha de Serbia. Ella dice, gracias Helga, mi pregunta es, ¿pueden las propuestas en Francia cambiar la política de la Unión Europea con respecto, en primer lugar, a las negociaciones y detener la guerra, y en segundo lugar, para que se levanten las sanciones? Bueno, no como tal, porque por lo que me han dicho nuestros colegas y amigos en Francia, las protestas no son solo por las reformas de las pensiones, sino porque la mayoría de los franceses están extremadamente preocupados por su futuro. Se dan cuenta de que el costo de las políticas actuales, incluidas la política de guerra, se traducen en una austeridad brutal en la economía shaktiana. Esto está sucediendo no solo en Francia, está sucediendo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde han sacado a 15 millones de personas del Medicaid, el seguro de salud para los pobres. En Gran Bretaña, debido a que la esperanza de vida en Gran Bretaña ha disminuido durante 2 años consecutivos, ahora están hablando de una ganancia inesperada en términos de que los jubilados no consumirán tanto dinero porque se están muriendo antes. Esta es una idea tan cínica y repugnante, pero eso es lo que sucede. Ese es el modelo económico neoliberal y usan la economía shaktiana y en tiempos de crisis eso es lo que utilizan. Creo que este es un proceso de huelga de masas. Hay muchos factores involucrados, pero creo que lo que se necesita es que la gente en Francia conscientemente tenga en cuenta que los granjeros holandeses, los granjeros alemanes, la gente que protesta en Italia contra la guerra, la gente en Estados Unidos que llevó a cabo en febrero 19 la manifestación Furia contra la maquinaria de guerra en Washington, todos tienen un interés común y tienen que internacionalizar mucho más su lucha. Porque dado que el peligro de guerra es internacional, la oligarquía es internacional, el movimiento por la paz tiene que volverse internacional también y tienen que aliarse con el sur global porque tienen el mismo problema. Eso aún no se ha hecho, requiere organización y repito, únanse a este esfuerzo. Eso es lo más importante que pueden hacer. Helga, tengo una pregunta más que creo que te gustaría de Estados Unidos. Alguien escribió, ¿le resulta curioso que Donald Trump fuera acusado en la ciudad de Nueva York varias semanas después de que la CPI acusara a Putin? Lo que implica que es una repetición del Russiagate. ¿Alguna idea?
Bueno, creo que es terrible porque acusar a un expresidente de fabricaciones tan insustanciales. Obviamente, Trump tiene muchos más problemas legales por delante, pero usar ese incidente particular de esta señora, que no es exactamente un ejemplo de gran moralidad, es tan obvio que quieren distraer a la población de los dos temas que son realmente importantes: el estallido financiero, el Silicon Valley Bank y todo lo relacionado con el sector bancario. Eso es lo que la gente debería estar pensando, y no tener los titulares llenos de algún escándalo sexual de Trump, que puede ser cierto o no, quién sabe, pero es una distracción. Y el otro tema del que es una distracción es el creciente peligro de guerra. Creo que eso es lo que la gente debería tener en cuenta y simplemente dejar de pensar en estas otras cosas y concentrarse en los problemas reales. Bueno, Helga, una vez más, gracias de parte de todas las personas que escribieron y a todos nuestros espectadores por su participación hoy, y esperamos verte de nuevo la próxima semana. Y luego, mientras tanto, la gente debe ir a la página electrónica del Instituto Schiller y registrarse para la conferencia del 15 y 16 de abril. Obtengan nuestro material. Hay un video promocional que pueden usar y organizar a todos sus conocidos. Esto tiene que convertirse en la base para hacer lo que Helga ha estado diciendo, que es llevar a la gente de Occidente a una alianza con el sur global, la verdadera mayoría global. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.